Ucrania. Gonzalo, como persona especialista en historia militar y como entiendo que también tendrás algunas nociones de estrategia militar, etcétera, a mí me gustaría preguntarte sobre algunas cuestiones que a mí me interesan, al resto no lo sé, pero a mí por lo menos me interesan, y es sobre sobre los acontecimientos militares en Ucrania desde febrero del 24, el 24 de febrero de este año 2022. Bueno, La primera es... Sí. Lo primero que quería decir es que los acontecimientos militares en Ucrania se retrotraen al 2014. Sí, con el estallido de la guerra civil. Claro, lo que pasa es que están saliendo ahora por determinadas circunstancias, pero en Ucrania están en guerra desde el 2014, con mayor o menor apoyo más o menos encubierto de Rusia, pero no sé si creo recordar, no estoy muy seguro que ha habido unos 9.000 muertos o algo así. Claro, ahora hay más, evidentemente, pero la situación ya era... Sí, bueno, el 2014, para quien no lo sepa, 2014 fue el golpe de estado del gobierno nacionalista al prorruso de Yanukovych. Ahí fue cuando comenzó bueno, cuando dicen que comenzó la guerra civil y hablan de que el comando Azov y las guerrillas prorrusas se confrontaban en la zona del Donbass, etcétera, etcétera. Básicamente eso es lo que... Ese es el 2014. A mí me gustaría saber sobre la continua ofensiva sobre Kiev y por qué aún no ha caído Kiev. Bueno, yo me imagino que los medios militares, de hecho al principio Rusia sí que avanzaba bastante. Yo tengo un mapita online en internet, no recuerdo ahora el nombre, Lineum Maps o algo así, y de cuando en cuando lo miro porque da con bastante detalle cómo van los frentes, cómo van avanzando unos y retrocediendo otros. Entonces hubo una época, pues con Severodones y todo aquello, se veía como Rusia iba avanzando y ahora se ve que va retrocediendo. Yo quiero entender que eso es debido a que el armamento ucraniano, el armamento y los soldados que lo manejan, pues han subido, igual que he dicho, por ejemplo, que en la Guerra Civil Española el ejército republicano en cierto momento ya tenía un nivel y una digamos que podía plantar cara a las tropas que en principio eran más profesionales del bando franquista, pues llegó un momento que la República aumentó ese nivel operacional del ejército y ya pues pudo parar a los otros ejércitos. Pues Ucrania ha hecho algo parecido, ha aumentado el nivel de sus tropas. Hay que decir que también, gracias a la cantidad de armamento que está recibiendo, tropas propiamente dichas, soldados, no sé si estará recibiendo, supongo que habrá mercenarios de ciertos países que voluntariamente hayan ido allí a luchar en favor de Ucrania, pero no puedo cuantificar si son muchos o pocos. Eso sería interesante de saber, si estamos hablando de una cifra simbólica o estamos hablando de un número bastante grande, no lo sé. Creo que son pocos. Y luego, bueno, con el armamento y tal, entonces están haciendo retroceder en algunos puntos al ejército ruso. Lo que pasa que me parece muy curioso cómo es posible que a día de hoy, y con la tremenda logística militar que tiene Rusia y que ha tenido históricamente, y la cantidad de efectivos que tiene Rusia, porque al fin y al cabo hablamos de que su ejército regular puede rondar más de 300.000 personas. Con luego el tema de los niños soldado, etcétera, etcétera, y más la reserva, hablamos de que puede tener una cantidad de efectivos de rondando el millón de personas. ¿Cómo es posible que a día de hoy todavía no haya caído la capital ucraniana? ¿Tú crees que puede haber logística extranjera? Sí, claro, en Ucrania hay muchísimo armamento que se le ha dado tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Que le están donando armamento. Y armamento de alta calidad, porque recordemos que determinados misiles pues pueden acabar con un carro de combate
moderno, en este caso un carro de combate ruso o un avión. Ujú. Pues, pues interesante. Tú, vamos a ver si... ¿Tú cómo ves el tema de la recuperación del territorio referendado ucraniano? ¿Cómo ves, cómo ves estratégicamente cómo es posible que estén retrocediendo tanto las tropas rusas? Bueno, pues están retrocediendo por lo que he dicho, porque el ejército ucraniano se ha puesto las pilas, habrá hecho más reclutamiento, la gente que tiene está más entrenada, tiene más armamento y bueno, pues están ganando. A mí lo que me preocupa es que ya, claro, eh, la pregunta del millón, voy a irme un poco por ahí. ¿De quién tiene que ser un territorio? Vámonos, por ejemplo, a Kosovo. Y me voy por las ramas, pero no me voy por las ramas, porque todos estos conflictos están calcados. Tenemos un territorio donde hay personas de la etnia o grupo pro A y de la etnia o grupo pro B. Bueno, en algunos casos ha habido A, B y C, tal como en Bosnia y Herzegovina. Pero bueno, Ujú. vamos a hacerlo fácil con A y con B. Entonces, en un mismo territorio viven A y B. Si se acaban mezclando, sería fantástico, como ocurrió aquí, por ejemplo, yo que sé, cuando entraron los visigodos en España, finalmente los visigodos se acabaron mezclando con la población hispano-romana, tuvieron la misma religión, las mismas leyes y la misma cultura. Hasta que eso no sucedió, había conflictos, porque tenían distinta religión, distinta cultura y distintas leyes, se juzgaban por distintas leyes. Entonces, como el ser humano es un animal territorial, cuando hay un grupo A y un grupo B en el mismo territorio, solo hay dos opciones. O que se mezclen y, digamos, salga una mezcla cultural y étnica de esas dos etnias o culturas, o que acaben a palos. No hay una tercera opción. Eso de que vivan en paz per secula seculorum sin mezclarse, eso es mezclar la gasolina con los explosivos y echar una cerilla. La cerilla alguien la echará tarde o temprano. Eso es porque el ser humano, para mí, es territorial. Y vuelvo a decir, esto ni es bueno ni es malo, es como la ley de la gravedad. Los seres humanos somos así. Ujú. Entonces, por ejemplo, en Kosovo, pues había dos grupos, los que querían ser proserbios, que además solían ser de religión ortodoxa, y los que querían ser pro-albaneses, que en su mayoría eran de religión. No había mezcla, llevaban 3 siglos sin mezclarse, hasta que estalló la chispa y se liaron a golpes. ¿Qué ocurre en estos casos? El del garrote más gordo es el que echa al del garrote más débil. ¿Qué pasó? Que se metió la OTAN por medio y echaron al del garrote más gordo. Este sería un ejemplo de, ¿y hemos hecho lo correcto? ¿Hemos echado al que, al que no tenía la razón? No digo nada, dejo la pregunta en el aire, cada uno Que saque que sus piense lo que conclusiones. quiera. Ahora, tras este pequeño rodeo, volvamos a la zona de Ucrania. Tenemos unas distintas provincias donde en tiempos de la URSS había gente pues, que se consideraban, digamos, rusos, gente que se consideraba ucraniano, gente que no se consideraba de nada, porque, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Bosnia y Herzegovina, un 17% de la población, uno de cada cinco, no se consideraba nada, ni bosnio, ni serbo-bosnio, ni croata, ni nada. Había gente que no era de nada, que eran yugoslavos y ya está, y vivían allí. Entonces me imagino que en Ucrania pasará lo mismo. Habrá gente que no tendrá preferencia en sentirse ucraniano o en sentirse ruso. Y de hecho, probablemente haya muchos. En este tipo de Ujú. conflictos, normalmente al principio, este tipo de gente lo hay, pero poco a poco o los matan o les obligan a elegir bando. El famoso o estás conmigo o estás contra mí. Entonces ahora mismo toda la población que prácticamente que hay en Ucrania o es pro-ucraniana o es pro-rusa. Eso ya del neutral ya no vale. Eso no lo sé, esto me lo imagino yo, pero eso es un patrón que ha sucedido en este tipo de conflictos de tipo de guerra civil en todos los sitios. Ujú. Entonces, tenemos pueblos de mayoría que son prorrusos
y tenemos pueblos de mayoría que son ucranianos. Entonces, la pregunta es, ¿de quién tiene que ser el territorio? Es decir, una ciudad prorrusa, que sean el 90% prorrusos, que esté pegada a la frontera rusa, pero que esté en territorio ucraniano. ¿Qué sería lo justo? Por ejemplo, yo te voy a preguntar a ti, Jairo, si tú fueras el jefe de la OTAN, jefe militar de la OTAN y el jefe político, y te dieran a ti la opción de entrar ahí, te garantizaran que no se van a usar armas nucleares y te garantizaran con esa gente que vive en un pueblo pegado a la frontera rusa y que la mayoría, la grandísima mayoría, quieren ser rusos, pero que está en territorio ucraniano, ¿tú entrarías a echar a los soldados rusos para que los soldados ucranianos pudieran entrar a hacerse cargo de ese territorio, de ese pueblo de gente rusa que no quieren ser ucranianos? Es que es la pregunta del millón. Es una pregunta difícil, sí. Claro, porque la pregunta es, ¿de quién es el territorio? En primer término podríamos decir, bueno, pues es de lo que quiera ser la gente. Claro, sí, pero al fin y al cabo hay unas líneas que delimitan el territorio, siguen siendo las mismas líneas, es decir... Claro, pero esas líneas son históricas, que se ha puesto una historia y tal, y debemos hacer caso a esas líneas o debemos hacer caso a la gente que vive ahí. Es pues una hombre, pregunta, es ahí que... podríamos dialogar mucho. Sí, la pregunta, o sea, podríamos dialogar, pero al final a mí me gustaría saber una cosa y es, obviamente, al final depende de cómo te trate tu país y cómo te trata el de al lado. Si yo, por ejemplo, tengo casa y tengo mi familia que está en esa frontera entre Ucrania y Rusia y a mí los ucranianos me tratan como una mierda y los rusos no me tratan mal, entonces yo decidiré quedarme con los rusos. Si esa frontera se Perdona, adelanta... sí, perdona, Sí, sí, por ejemplo, en este caso, ¿qué idioma hablas tú en este ejemplo que me estás poniendo? ¿Cuál es tu idioma natal? ¿En qué idioma estás acostumbrado a hablar? ¿En ruso o en en este ucraniano? caso el ruso. Vale, sí, sí. En este caso el Los ruso. ucranianos sabes que prohíben hablar ruso en Lo Ucrania. prohíben, sí. Sí. Sí, pero bueno, eso es como el eterno debate de qué lengua tengo que hablar y si en España también sea el castellano era la única lengua y el catalán, el gallego y todo esto estaban prohibidas, pero siguen siendo lenguas. Quiero decir, por mucho que esté prohibido el ruso en Ucrania, se sigue hablando ruso. Entonces, si Sí, yo adelanto la frontera a 15 kilómetros y permito que todos esos pueblos rusos se anexionen a Rusia y sí, Ucrania sigue tratando mal a esa gente en la frontera y Rusia se lo sigue tratando bien, entonces ¿qué hacemos? Volvemos a adelantar la frontera y entonces pasará lo mismo y volveremos a adelantar la frontera. Entonces, claro, siendo pues así de la OTAN, yo si yo fuera, es una decisión muy difícil, pero yo creo que al final atendería al territorio político y se acabó. No, no, no. Tampoco, también te digo una cosa, no creo que los mandatarios en la OTAN tuvieran mucho en cuenta las preferencias de las gentes que habitan en las fronteras. Me parece que eso les da bastante igual, sí, porque eso, así lo están demostrando a día de hoy. O sea, más que intentar despejar, despejar las aguas y tal, casi siguen avivando el fuego. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si yo fuera de la OTAN y bajo el paradigma de la OTAN actual, si yo haría una especie de referéndum a esas gentes y diría, oye chicos, ¿qué preferís? claro, es que eso que acabas de decir es muy interesante porque con un referéndum neutral podríamos saber más o menos, eh, digamos, la gente lo que prefiere y más o menos se podría. Putin ha hecho un referéndum, pero claro, es de dudosa fiabilidad. Claro. Pero seguramente teniendo en cuenta que en esas zonas
la gente llevaba luchando desde el 2014 y había pedido la independencia de Ucrania, no todos, pero yo sí diría que la mayoría de la gente de las zonas del este y de Crimea son prorrusos. Yo eso casi lo daría como un hecho. Que lo es, a pesar de que los medios de comunicación se empeñen en bombardearnos con la idea de que no es verdad. Lo que pasa es que tampoco en todas las provincias al completo, porque por ejemplo la zona de Zaporilla era menos prorrusa precisamente. Zaporilla región. Sobre todo el norte de la región de Zaporilla yo diría que la mayoría son pro-ucranianos. Pero bueno, eso es difícil. Es difícil. Entonces, como de todas formas, independientemente de lo que hablemos moralmente, el sistema para adjudicar un territorio a una población es el sistema del garrote, que es el sistema desde los tiempos del Paleolítico hasta ahora, seguramente sea ese el sistema el que dé quién es el dueño del territorio. Y a mí lo que me preocupa en este caso es si Putin ve que va perdiendo y Ucrania, tal como ha prometido Zelensky, quiere recuperar hasta el último palmo de territorio ucraniano, independientemente de que la mayoría de la gente que vive allí sea prorrusa, no sé qué estaría dispuesto o qué llegaría a hacer Putin para que eso no pasara. Eso es el tema que nos debería de preocupar. Sí, porque a día de hoy, aunque las zonas estén referendadas, pero todavía no están oficialmente anexionadas por parte del gobierno ruso. Entonces, sí, por parte del gobierno ruso creo que ya están anexionadas oficialmente, ¿no? Entonces, creo, en no este estoy caso, seguro, pero creo que sí, ya han hecho todos los trámites, digamos, del Parlamento, el Senado, etcétera. Entonces, ¿qué le impediría a Rusia lanzar un ataque estratégico sobre Kiev o sobre Ucrania? No sé. ¿No le impediría lanzar cualquier tipo de armamento estratégico? Le impide el miedo a la famosa destrucción mutua asegurada, a que Estados Unidos interviniera. Bueno, pero por ejemplo, si por ejemplo tenemos aquí a Estados Unidos que Biden hace muy poquito, de hecho lo tengo aquí, lo podemos ver cualquiera. Biden ya declaró hace cuestión de unos meses que si la contienda rusa y Putin continuaba la ofensiva en Ucrania, iban a destruir el Nord Stream 2. Y ahí está. O sea, eso lo dijo Biden. Y está ahí. Y se puede ver, lo puede consultar cualquiera. Entonces, Estados Unidos le ha declarado la guerra oficialmente a Rusia y no entiendo esta detención de esta congelación en acciones por parte de Rusia. No. Sí, yo tampoco lo veo muy claro, ¿no? No es muy fuerte tampoco la geopolítica, pero también hay cosas que me extrañan un poco. No sé, no sabría decir. Si me preguntas qué va a pasar de aquí ahora, si de aquí en adelante, si fuera un experto te diría, pues yo creo que va a pasar esto y lo otro. Pero si me haces esa pregunta ahora mismo te diría, pues la verdad es que no tengo ni idea. Ando despistado en lo que va a suceder en un futuro. Yo lo que sí puedo decir, lo que a mí me parece la opción menos peor o la forma de acabar este conflicto. Yo creo que lo suyo es que las regiones de Crimea y del este de Ucrania, cuya mayoría sea prorrusa, que queden en manos rusas, que firmen una paz, aunque Zelensky ha dicho que no iba a firmar la paz hasta que toda Ucrania fuera suya, digamos, volviera otra vez a Ucrania. Ha dicho eso, pero bueno, a mí me gustaría que cambiara de opinión y que cambiaran las fronteras y llegaran al armisticio. Creo que sería la solución más razonable. Y por supuesto que Putin no quisiera ir más allá, que Zelensky no quisiera recuperar esas partes y que Putin se conformara con tener esas partes. Bueno, pues
una cosa, un apunte más sobre el contexto histórico de la historia de Kosovo que has contado, de las dos, algo similar pasa en Kaliningrado. Sí, sí, sí. Bueno, pero en Kaliningrado ocurrió una cosa muy curiosa. Kaliningrado, la población antes de la Segunda Guerra Mundial era alemana, era de grandísima mayoría alemana. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, para que Polonia tuviera salida al mar, pues digamos que se incomunicó esa Prusia Oriental del resto del territorio alemán. Cuando Ujú. terminó la Segunda Guerra Mundial, los rusos lo que hicieron ahí con la población alemana, y esto sí que está más bien demostrado, es una limpieza étnica increíble, como se ha hecho en otros sitios, pero ahí. Entonces, claro, la población de esa zona de Kaliningrado es rusa porque digamos, se hizo esa limpieza étnica. Ahora bien, la gente que ahora vive en Kaliningrado son rusos y no tienen la culpa de que sus bisabuelos hicieran lo que hicieron. No sé si me explico. Sí, sí, Eh, claro. es como, yo qué sé, cuando se invade, el que está invadiendo, digamos que en principio no tiene la razón porque le está quitando el territorio al otro. Si el invadido no logra recuperar ese territorio y pasan 3 generaciones o 4, ya la gente que vive ahí podríamos decir que ya, desde mi punto de vista, ya tiene derecho sobre ese territorio, ya es territorio suyo, porque ya ellos no han hecho la invasión, la han hecho sus antepasados. Entonces, Ujú, claro, en Kaliningrado, por ejemplo, Polonia creo que está intentando reclamar la zona de Kaliningrado. ujú. Pues voy a hacerte la última pregunta, Gonzalo, y si quieres lo vamos a dejar aquí, Muy bien. que ya llevamos un ratito bastante largo de charleta. Es una pregunta un poco comprometida, podemos decirlo así, porque al final no pasa de ser una opinión. La pregunta es, eh, después de que se empiece a resolver o se empiece a estabilizar el conflicto entre Ucrania y Rusia, todos sabemos que Estados Unidos sigue teniendo un problema tremendo con China. Sí, Sigue teniendo el gran problema con China, que a nivel de efectivos militares ya son más los chinos que los estadounidenses. A nivel de tecnología militar les están dando alcance. A nivel económico, pues a nivel económico, en cuanto a poder adquisitivo, ya tienen más poder adquisitivo los chinos que los americanos. Entonces siguen teniendo un problema ahí. Entonces, ¿tú crees que durante el año 2023 va a existir una campaña mediática de Estados Unidos contra China al estilo del que estamos viviendo hoy aquí en Europa y gobiernos afines? Y si podemos decir que ese va a ser el detonante a la Tercera Guerra Mundial o si ya estamos en ella. yo creo que Estados Unidos tiene un problema más interno que externo, de política interior y de. Leí hace poco unas encuestas de que había un alto porcentaje de estadounidenses que opinaban que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos. Yo no es por ser alarmista, pero la gente en Estados Unidos se está polarizando cada vez más en dos bandos, lo que he hablado antes de el bando A y el bando B, y luego está el que no es de ningún bando, que al final le hacen apuntarse al bando A o al bando B. Y Estados Unidos está entrando, por lo que a mí me parece, en una dinámica de bandos bastante curiosa. Y no sé cómo puede acabar eso. Yo si fuera un estadounidense me preocuparía más de esto que de China y de Taiwán y de Corea del Norte y estas cosas. Porque yo creo que las personas en un país primero tienen que resolver los problemas que tienen en casa y luego ya hablamos de política exterior. Yo creo que Estados Unidos en casa tiene un problema ahí que no se ve, que por supuesto los medios de comunicación no lo están sacando a la luz, pero que se están formando unos bandos, bueno, se han formado ya, pero cada vez se están radicalizando más dos posturas totalmente opuestas en Estados Unidos.